problema de muchos de nosotros en la iglesia, el problema es que cuando alguien cae lo queremos pisotear y tenemos demasiadas personas que quieren brillar pero es pisoteando al otro. Tenemos demasiadas personas que quieren ganar rating en las redes pero hablando de otros predicadores. Y tú sabes por qué ellos hacen eso. Cuando tú no tienes luz propia, entonces tú tienes que hablar de alguien que tenga luz para poder coger fama, para poder coger brillo. Eso es lo que está pasando hoy en día en la humanidad. Ahora también está pasando en la iglesia. Por eso es que tú... Bendiciones en esta preciosa noche. Somos el Ministerios Unidos en el Aposento con un segmento más de la palabra de Dios, esperando que tú seas impactado por el poder de Dios con mi compañero de milicia, Moisés Cuevas. Dios bendiga de una manera especial cada persona que va a ver este video. Un tema muy profundo que el Señor nos ha entregado hoy y creo que va a ser de edificación para cada uno de su vida. Yo quiero que mi hermano Marco esté leyendo una porción de la palabra y de ahí es que vamos a hablar de la que ya Dios nos ha revelado en el monte. Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Amén. Por ser palabra de Dios, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así la palabra del Señor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Padre, gracias por tu palabra, porque ella habla, ministran nuestra vida. Yo sé que tú vas a ministrar la persona que ha escuchado esta palabra, que su vida será impactada, que sea un canal de bendición donde quiera que esta palabra va a llegar. Amén. Esta es una palabra muy conocida. Mucha gente conoce esta palabra, Moisés, donde Juan el Bautista está hablando y diciendo que el que viene después de él es más poderoso que yo. Y él dice que hay algo que me encanta de esta palabra, que su sandalia ni siquiera es digno de llevar. Es decir, que le está dando el respeto, la autoridad al Rey de Reyes y Señor de Señores, diciendo, aleluya, que él no es digno ni siquiera de llevar su calzado. Por eso esta palabra es de relevo. Esto es una unción fresca. Cuando Juan el Bautista está preparando el camino, porque lo que Juan el Bautista hace es que prepara el camino. Juan el Bautista está diciendo que el que viene es tan poderoso, aleluya, que él está dejando algo tan preparado. Y él dice bien claro, yo os bautizo en agua, pero el que viene después de mí lo bautiza en Espíritu Santo y fuego. Aleluya, porque el agua es para perdón de los pecados. Pero cuando el Espíritu Santo y fuego cae sobre alguien, Moisés, hay una transformación total, genuina. Quizá lo que no pueden hacer las instituciones para una persona que esté viciada en la droga, en el alcohol, el Espíritu Santo y fuego se encarga de cambiar la historia, Moisés. Mira, aquí nosotros podemos ver un principio, donde nosotros acabamos de leer, podemos ver un principio. Y es que aquí Juan el Bautista se está refiriendo a cada persona que viene a ser bautizada. Le dice, miren, detrás de mí viene uno. Ustedes están viniendo a mi bautismo, pero detrás de mí viene uno en el cual yo no soy digno ni de desatar la sandalia de su pie. Cuando nosotros no podemos a mirar y nosotros no podemos a estudiar, nosotros entendemos, cuando miramos la costumbre judía, el desatarle o atarle la sandalia a alguien era el trabajo más bajo que podía hacer un esclavo. Pero aquí Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni de hacer eso. Es decir, que él se estaba colocando en una situación de donde Dios quiere que cada uno de nosotros nos coloquemos para ser grandes. Wow. Porque por eso es, Marco, que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, le dicen, maestro, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más grande? Ellos están un poco preocupados y le están preguntando al maestro, le están diciendo, pero ¿quién es el más grande? Y la Biblia dice que él entre la multitud, él busca un niño, lo agarra y le dice, mire, este es el más grande. Wow.
Porque para poder ser grande tú tienes que servirle a tu hermano. ¿Tú sabes cuál es el problema de los cristianos hoy en día? Que quieren llegar a la grandeza, pero no le quieren servir a su hermano. Wow, muy fuerte. El problema es que hay gente que quieren que lo estén honrando, pero ellos no honran a nadie. Dios mío. Lo que tú tienes que entender es que para tú poder recibir una honra, tú primero tienes que honrar a alguien. Por eso fue que cuando Jesús viene y habla de Juan el Bautista, dice que no hay nadie sobre la faz de la tierra nacido de mujer más grande que este hombre. Pero no era un hombre que cuando Jesús llegó dijo, espérate, este no predica, este no evangeliza, va a venir uno que ese no predica como yo, ese no evangeliza como yo. No, él antes de Jesús llegar ya estaba dando primicia de lo que iba a hacer, ya le estaba profetizando. Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema hoy en día de la iglesia? ¿O cuál es el problema hoy en día de los predicadores, de muchos de los evangelistas, de los pastores? Que son personas que quieren bloquearle el camino a los que vienen subiendo. Son un tipo de personas que quieren bloquearle el camino a ese sinnúmero de personas que se están levantando con una visión genuina. Eso era lo que estaban haciendo los escribas, los fariseos, los saduceos. Nosotros entendemos que cuando Jesús llega, la Biblia dice que ya estaban los escribas, ya estaban los fariseos, los saduceos, estaban esta doctrina de estas personas que seguían la ley, estudiaban la ley, cada uno tenía sus diferentes principios. Pero la Biblia dice que cuando ellos ven a Jesús, la Biblia dice que esta grande potencia de religiones se unen para poder atacar a otra potencia. Pero lo que ellos no entendían, que Jesús no venía a competir, porque Jesús no estaba haciendo lo mismo que ellos hacían, porque lo que ellos estaban haciendo era una unción de competencia, no era una unción de relevo. Entonces Jesús viene a cambiar el orden, Jesús viene a cambiar el destino a aquella persona, y por eso es que la gente tiene que entender que tenemos que dejar la competencia y comenzar más a caminar en un relevo. Wow. Cuando tú hablas de esto, del relevo espiritual, y es que esto me trae a memoria, como tú decías, que muchas veces nosotros queremos estar en competencia, el que más unción tenga, el que más predique, el que más busque de Dios, un sinnúmero de cosas para ponerte en competencia y no a querer ser un relevo espiritual genuino. Ahora bien, llega una ocasión que cuando Jesús, escucha esto, Jesús viene, pero Juan el Bautista sabe que él va a ser relevado por Jesús. Pero ahora bien, como tú decías, Juan el Bautista no quiso troncharle el camino al maestro. Sin embargo, se lo preparó y habló bien del que viene después de él. Que el que viene después de él es más poderoso que él, que su sandalia, como tú decías, no era digno de desatar. Quiere decir que él está poniendo a Jesús en un lugar tan grande para los que vienen a seguirlo. No habló de Jesús en mal, sino que lo recomendó. Hay gente hoy en día, Moisés, que hoy en día van a un lugar y lo que comienzan es a matar al que va a predicar, o al evangelista, al pastor. Ese fulano es así, es asado. No hable del hombre o de la mujer que Dios está usando. Te digo por qué, porque Juan el Bautista nos dio una enseñanza clara. Él no tiró a Jesús por el suelo, porque como la gente iba a creer en Jesús, si él predicaba a Jesús, entonces el que venía después de él era más poderoso. Pero queremos ponernos adelante y queremos darnos todos los privilegios y no queremos darle honra que honra merece. Ahora bien, por eso aunque sea un niño, si porta la unción, este niño debe ser respetado. Si es un niño y habla de la grandeza del Eterno, este niño debe tener un lugar especial, porque queremos tirar el evangelio por el suelo, menospreciando a los hombres de Dios. Por eso Juan el Bautista, en una ocasión llegó su duda. En una ocasión Juan el Bautista, humanamente, al ver una situación que le estaba enfrentando, dice que cuando Juan el Bautista se lo llevan y Jesús llega, él manda a preguntar si verdaderamente Jesús había llegado o había que esperar a otro. Aleluya. Lo que está pasando es que Juan el Bautista está pasando un momento el cual hay muchas personas que hoy en día están pasando, y son los momentos que tú quieres menospreciar y tirar por el suelo al hombre que Dios usó por años. Por una sola palabra que diga lo queremos tirar por el suelo. Por eso es que yo digo, aleluya, no podemos condenar. Por eso que cuando la gente quería hablar de David, quería condenar lo que David hizo, ya David había sido procesado, y por ende un hombre procesado, el hombre no puede inventar con un hombre que haya pasado por un proceso. Por eso es que cuando nosotros vemos esta unción de relevo, esto es una unción sin falacia, podríamos decir.
Es una unción, Moisés, de respeto. Es una unción donde tú no le estás faltando al hombre que Dios está usando. Porque hoy en día queremos brillar, aleluya, haciendo leña del árbol caído. Y no con esto estoy diciendo que tú tienes que estar en el suelo, que tú eres un árbol caído. Lo que te estoy diciendo es que esto es una unción de relevo, de compañerismo. Que si yo te veo en el suelo, yo te voy a ayudar a levantar. Que si yo te veo pasando por un proceso, yo tengo que ayudarte a caminar para que el proceso no acabe contigo, sino que te vuelva más fuerte en el proceso y que tú entiendas que verdaderamente tienes un compañero de batalla, un compañero de guerra, que tú no tienes un enemigo. Hoy en día los evangélicos creen que tienen enemigos dentro de la iglesia, Moisés, porque nos vivimos tirando uno con otro. El tema no es tirarte a ti, el tema es tirarle al enemigo, porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, Moisés. ¿Tú sabes cuál es el grave problema de muchos de nosotros los cristianos? Que pensamos que somos únicos, o que pensamos que somos indispensables. Así es. O pensamos que cuando nosotros no vayamos a hacer el trabajo, ya nadie más va a hacer el trabajo. Muchas veces Dios lleva al hombre o a la mujer, lo lleva a una estatura donde quizá pensamos que si nosotros no vamos a la iglesia, el culto no se va a dar bueno. Que si nosotros no predicamos en la actividad, no se va a convertir en nadie. El grave problema de muchos de los evangelistas hoy en día, de la gente que Dios ha llevado a un nivel muy grande, es que piensan que cuando ellos dejen de existir, ya no va a haber nadie que siga su legado. Y hay un grave error ahí. ¿Tú sabes por qué? La Biblia dice que no había un hombre como Moisés más manso, pero la Biblia dice que cuando Moisés termina su trabajo, la Biblia dice que cuando él está allí en el monte Nebo, dice la palabra del Señor que ya Moisés deja de dirigir el pueblo. Entonces dice que Josué comienza a dirigir el pueblo, dando a entender que cuando Moisés, aun siendo un hombre el más manso del pueblo, aun siendo el hombre más manso de la tierra, aun siendo el hombre que Dios hablaba con él cara a cara, este hombre tiene un sustituto preparado para cuando él no pueda. La Biblia habla de Elías, y la Biblia dice que cuando Elías se oculta en la cueva, la Biblia dice que Dios habla con Elías y le dice: ahora ve y úngeme a Eliseo, porque cuando tú no puedas hacer el trabajo, ya Dios tiene a alguien preparado para hacer ese trabajo. Ahora, el problema de muchos de nosotros es que pensamos que cuando nosotros no cantamos no se va a derramar la gloria. El problema es que nosotros pensamos que cuando nosotros no predicamos no se va a dar bueno el culto, no se van a derramar la gloria. ¿Tú sabes por qué esto está en medio de nosotros? Porque entendemos, oh gloria al Señor por siempre, que esto es algo que es de competencia, y no es algo de competencia, es algo de relevo. Y tú sabes por qué es algo de relevo. Nosotros, si tú te pones a analizar, cuando Jesús muere, el ministerio no se termina ahí, pero Jesús murió. Así es. Entonces el ministerio continúa. ¿Por qué? Porque lo que Jesús viene a enseñar es algo de una continuidad. Es algo que cuando tu hermano no pueda caminar, tú no lo vas a pisotear y lo vas a matar. No, no, no. Es algo que cuando tu hermano no pueda caminar, tú lo vas a agarrar de la mano y vas a decir: camina conmigo. ¿Tú sabes cuál es el problema de muchos de nosotros en la iglesia? El problema es que cuando alguien cae, lo queremos pisotear. Y tenemos demasiadas personas que quieren brillar, pero es pisoteando al otro. Ay, tenemos demasiadas personas que quieren ganar rating en las redes, pero hablando de otros predicadores. Y tú sabes por qué ellos hacen eso. Cuando tú no tienes luz propia, entonces tú tienes que hablar de alguien que tenga luz para poder coger fama, para poder coger brillo. Eso es lo que está pasando hoy en día en la humanidad. Ahora también está pasando en la iglesia. Por eso es que tú ves un sinnúmero de predicadores que están hablando de fulano de tal, están hablando de tal evangelista, están hablando de otros pastores. Lo mismo que pasa en el mundo secular. Tú ves un artista hablando de otro artista, tú ves un cantante hablando de otro cantante, porque cuando tú no tienes el brillo, entonces tú tienes que atacar lo que tiene el brillo para poder llegar a esa estatura. Lo que nosotros no hemos podido analizar, o lo que nosotros no hemos podido digerir, es que el brillo que Dios te da a ti, no importa quién hable de ti, tú vas a tener tu brillo. Hay gente que tú te puedes cansar de hablar de ellos y no importa lo que pase, el brillo no se va a ir. ¿Tú sabes por qué? Van a brillar más. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. La Biblia dice que mientras Moisés está en el monte orando, la Biblia dice que el pueblo estaba abajo. ¿Pero qué estaba haciendo el pueblo abajo? La Biblia dice que el pueblo estaba abajo, pero
se encendieron en sus pasiones. Dice que agarraron, todo el mundo agarró su zarcillo, agarraron su arete, agarraron su anillo, su cadena. Le dijeron: Aarón, tú tienes que hacer un becerro de oro. Le hacen el becerro de oro. Todo el mundo está adorando su becerro, pero el único que está pasando hambre allá en el monte, o no está pasando hambre, no. El único que está ayunando en el monte, el único que quizá está durmiendo en el piso haciendo silicio, Moisés en el monte. Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema de la iglesia? Es que queremos hacer el cambio del que está en el monte, pero nosotros estamos encendidos en nuestra lascivia aquí abajo en el pueblo. Pues te metiste en problema ahora mismo. Porque el pueblo, cuando está allá abajo, encendido en sus malicias, en su lascivia, en su pecado, en su idolatría, hay un hombre que está orando. Y no es que nos salgamos de contexto, pero tenemos que llevar a una realidad lo que estamos viviendo. El pueblo aquí abajo está en sus delicias y placeres. Pero hay un hombre de Dios intercediendo y clamando por el pueblo aquí abajo. Pero sin embargo, de ese hombre queremos hacer leña, queremos matarlo, queremos hablar de él, queremos criticarlo. El hombre que vive en los montes. Pero por eso es que cuando Dios es justo, cuando Dios manda a ungir el rey de Israel, hay un grupo que están comiendo a las 12 caliente en la casa. Pero hay un solo que está en el monte. Hay un solo que está en el monte bregando con las ovejas. El único pastor de ovejas. Porque en aquel tiempo el ser pastor de ovejas era uno de los oficios más vil. Era uno de los oficios como que el muchacho que Dios, que el papá no quería. Pero sin embargo, de ese oficio Dios escogió un rey. Porque no es en el oficio que tú te encuentres. Es el temple y el plomo que tú le das al oficio. Porque de ahí Dios lo relevó a una posición donde Dios lo quería. Pero primero lo hizo pastor. Lo hizo pastorear las ovejas. Por eso cuando yo veo que Dios pone a Adán, quizás me salga un poquito del tema, pero para poder traer una memoria, Dios pone a Adán en el jardín del Edén. Hay una situación en el jardín del Edén, Moisés, porque cuando Dios confía en ti, ponemos un ejemplo, Dios confía en Moisés, Dios confía en Marcos, y Dios, la confianza que pone es una confianza genuina. Pero en el jardín del Edén hay un problema. Que cuando Adán, Dios le dice, ponle nombre a los animales. Quiere decir que cuando le dice ponle nombre, es que él tiene autoridad sobre la tierra, sobre los animales, porque él lo enseñoreó. Cuando le dice ponle nombre, quiere decir que él le va a poner nombre según sus especies y según su característica y su comportamiento. Y le dice, tú te vas a llamar serpiente, tú te vas a llamar pez, tú te vas a llamar oveja, por la oveja porque tú eres mansa, serpiente por tu astucia. Por ende, Adán tiene un conocimiento pleno a los animales que le está poniendo nombre. Cuando le pone serpiente, la serpiente, ¿por qué la serpiente no fue y engañó a Adán? Porque Adán la conoce, porque Adán fue que le puso nombre. Aleluya. Y al ponerle nombre, sabe que la serpiente es astuta. Y le dijo, te vas a llamar serpiente. Por ende, se fue donde la mujer para intentar engañar a la mujer, Moisés. Pero ¿por qué no fue donde Adán? Porque Adán la conoce. ¿Tú sabes por qué hay mucha gente, Moisés, que no van y se te tiran a ti? Se le tiran al pastor o a la pastora o al diácono que tiene más debilidad para poder engañarlo. Pero sabiendo que hicieron sus diabluras, hicieron su loquera, se le tiran al más manso para que el más manso lo entienda y lo perdone. Pero no se le tiran al que tiene la visión, al que sabe que si le va con una mentira se va a dar cuenta. Por eso la serpiente fue donde la mujer, porque la mujer está inocente y no conoce la astucia de la serpiente porque la mujer no le ha puesto nombre. Pero Adán, como le puso nombre, ella no fue donde él. Y engañó a quien, a la mujer. Pero no engañó a Adán, Adán conociéndola. Porque si Adán le puso serpiente, por algo le puso serpiente. Y si tú buscas en el diccionario la palabra serpiente, tú te das cuenta del significado que tiene. Cada nombre tiene un significado. Yo no sé con qué nombre te han bautizado, pero no acepte ningún nombre. Tu madre que está viendo este video, tú no le has parido hijo al diablo. Tus hijos son del Señor. Tus hijos son un legado. Tus hijos son un próximo relevo para esta generación. Tus hijos van a cambiar la historia. No, que mis hijos están en la droga, Moisés, que mis hijos están en la prostitución. Ese va a ser el próximo predicador de la historia. Ese va a ser el que va a cambiar la historia. Ese va a ser el que va a llenar, aleluya, tu país, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Argentina, donde tú te encuentres. Hay una transformación genuina que va a acontecer porque hay un relevo, Moisés. Por eso es que yo predicaba hace unos días
y mencionaba un tema, que este tema me llenaba la atención y yo quiero tocarlo aquí, ya casi para ir cerrando, Moisés, y es que cuando Jesús muere, escuche esto, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús lo que está viniendo es arreglar una relación que estaba deteriorada. ¿Por qué digo una relación que estaba deteriorada? Porque yo puse un ejemplo y el ejemplo fue que la humanidad tomó un préstamo y la humanidad no lo pudo pagar. ¿Cuál fue el préstamo que tomó? Donde hablaba en el principio. El préstamo lo tomó en el jardín del Edén. ¿Cuál fue el préstamo? El préstamo fue que falló y por ende Dios se vio obligado a no fallar a la sentencia que tenía contra el hombre. Y el hombre, si el hombre que peque, morirá. Y por ende hubo pecado y hubo una sentencia. La sentencia era morir. Y Dios vino a resolver esto. ¿Por qué vino a resolverlo? Porque es como que tú me cojas prestado, Moisés, y tú no me pagues. Ya yo no te tengo confianza para volverle a prestar a Moisés porque Moisés no me ha pagado. Y Moisés no pagarme, no tiene crédito conmigo otra vez. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice, Jesús dice, yo voy a ir y yo voy a sanar lo que se había perdido. Yo voy a arreglar la relación. Yo voy a ser el garante que voy a pagar esa deuda. Y cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, Él pagó esa deuda. Por ende, nosotros no podemos pedirle un préstamo a Dios directamente, pero ahora tenemos un mediador que es buena paga y por ende podemos hablar con Jesús para que Jesús hable con el Padre y a través de Jesús podamos tener el crédito. Y te voy a decir algo, acaba de obtener el crédito otra vez porque tienes un mediador llamado Jesús que está dispuesto a perdonar tu pecado. Y por eso fue que Juan el Bautista dijo, es más poderoso que yo y sus sandalias no soy digno de llevar, Moisés. Mira, ya con esto vamos a ir terminando. El jardín, la serpiente en el jardín del Edén me da una enseñanza que luego que yo escucho muchas personas, yo me preocupo. Wow. Y tú sabes por qué yo me preocupo, porque veo demasiadas personas diciendo, Satanás me está atacando. O veo demasiadas personas diciendo, Satanás me está haciendo la guerra. Y tú sabes por qué yo me preocupo. Yo me preocupo porque Satanás no invierte su tiempo en todo el mundo. Wow, muy fuerte esa palabra. ¿Tú sabes por qué Satanás no invierte su tiempo en todo el mundo? Mira, Satanás no invierte su tiempo en los chismosos. Oh. Satanás no invierte su tiempo en los fornicarios. Satanás no invierte su tiempo en los adúlteros, en los mentirosos, en los ladrones. ¿Tú sabes por qué? Porque Satanás invierte su tiempo donde hay un orden. Wow. Pero donde hay un desorden, él no puede interferir ni puede invertir su tiempo porque ya eso está desordenado. La meta de Satanás es hacer un desorden. Ahora bien, hay algo que me llama la atención y es que tú estás viendo muchas personas que están viviendo una vida desordenada y aún así dice, Satanás me está haciendo la guerra. No, yo te lo voy a decir mejor. Wow. Nosotros podemos ver muchas personas que están viviendo una vida de calamidad, una vida subyugada o una vida llena de ataques, llena de guerra, llena de problemas, llena de dificultad, pero en realidad Satanás me está interfiriendo en su círculo. Porque hay gente que piensa que Satanás lo está atacando, pero ellos están recibiendo la retribución de lo que ya ellos han hecho. Wow, y demasiada gente que tú lo ves orando diciendo, pero que Satanás no me deja tranquilo, que Satanás esto, que aquello, lo otro. Es más fácil para nosotros culpar a Satanás y no nosotros cambiar nuestra obra. Mira, yo me atrevo a decir que un 80% de las personas que están siendo perseguidos, están siendo destrozados, que se están pasando calamidad, no le están haciendo porque Satanás le está haciendo la guerra, sino por la obra de ellos. Demasiada gente diciendo y llorando de que Padre, estoy en el desierto, ¿cuándo es que tú me vas a sacar? Pero hay gente que no está en el desierto nada. Hay gente que simplemente está recibiendo la retribución de lo que ya han hecho. Wow. Hay gente que, Padre, te doy alabanza. Mira, la gente o muchos de la iglesia han llegado a una ignorancia tan grande que hay gente que saben que el proceso que están pasando o la calamidad que están pasando es una paga de lo que ya ellos han hecho y todavía ellos dicen, estoy en el desierto. Muy fuerte. Wow, es una palabra que choca, Moisés. Hay gente que se van a incomodar muy fuerte con esta palabra. Estás recibiendo lo que tú has sembrado. Por eso la gente criticaba a Job, pero no sabían que Job había sembrado para bien. Y el que no siembra, sí, por eso es que dice que el sembrador sembró trigo
y en la noche vinieron y le sembraron cizaña. Por ende, la cizaña y el trigo se parecían. Hay gente que van a crecer contigo, van a caminar contigo, pero al final no se van a quedar contigo. ¿Tú sabes por qué no se van a quedar contigo? Porque en el momento de ellos dar fruto, no van a poder dar fruto contigo. O sea, hay gente que van a llegar lejos contigo, van a caminar, van a intentar fluir, pero a la hora de demostrar la verdadera esencia no van a poder porque no hay manojos en ellos, no hay trigo. Y al no poder sacar trigo, lo que hay es algo que no alimenta, y por ende lo que no alimenta mata. Esta persona van a tener que morir y van a tener que ser cortados. Con esto te digo que muchas veces nosotros creemos que le estamos haciendo guerra a alguien para obtener nuestro propio beneficio, pero sin embargo le estamos haciendo guerra a una persona que Dios marcó y eligió para cambiar y transformar esta nación. Por eso dice la palabra, si tú le vas a hacer daño a uno de mis pequeños, es mejor que ates una piedra de molino y te arroje al mar. Con esto terminamos en esta preciosa noche, pero no sin antes decirte que tu historia va a cambiar. Yo sé que algo va a transformar tu vida y hay una unción de relevo. Hay una unción que va a transformar tu vida. Moisés, aquella viuda, lo único que tenía lo dio para el Señor. Una blanca la dio para el Señor. Incluso hubieron muchas personas que ofrendaron mucho. De todo lo que ellos tenían ofrendaron, pero Dios se agradó de esta ofrenda porque era lo que ella tenía, lo que no le sobraba. Hay mucha gente que le quieren dar la sobra a Dios. Dios no es un Dios de sobra. Si tú no le vas a dar lo auténtico, lo genuino, lo puro, a Dios no se lo dé, porque Dios no necesita la sobra de nosotros, Moisés. Así, mi nombre es Marcos Campos. Recuerda que somos el Ministerio Unido en el Apocentro. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube para ser bendecido de nuestro contenido que Dios pone para nosotros poder compartir. Dios te bendiga y Dios te guarde.